El 18 de septiembre de 2020, 11 personas entraron a la cueva del Eco Silencioso en Chihuahua. Solo una regresó. Y lo que grabó en su celular durante esas 6 horas perdidas desafía toda explicación lógica. Su nombre es Elena Martínez. Tenía 32 años cuando esto ocurrió. Durante 4 años ha guardado esas grabaciones en secreto, aterrorizada de mostrarlas al mundo. Pero hace 3 semanas algo cambió. Algo que la obligó a romper su silencio y revelar la verdad sobre lo que realmente pasó en esa cueva. Si esta historia despierta tu curiosidad, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves la realidad. Elena era ingeniera ambiental del Instituto de Ecología de Chihuahua, especializada en el estudio de ecosistemas subterráneos. Durante la pandemia de 2020, cuando las restricciones de movilidad limitaban la investigación de campo, ella había formado un grupo independiente para documentar el impacto del confinamiento en las formaciones naturales de la sierra. El grupo estaba conformado por 11 profesionales, todos mayores de 25 años, unidos por su pasión por la espeleología y la conservación ambiental. Además de Elena, estaban Dr. Miguel Herrera, biólogo de 45 años especializado en fauna cavernícola; Sofía Castillo, geóloga de 29 años con experiencia en formaciones calcáreas; Roberto Vázquez, fotógrafo de naturaleza de 38 años que documentaba para National Geographic México; Carmen Torres, química de 34 años que analizaba la calidad del agua subterránea; Luis González, veterinario de 41 años interesado en murciélagos; Ana Jiménez, arqueóloga de 36 años que estudiaba sitios prehispánicos; Fernando Ruiz, ingeniero civil de 1940 años experto en estructuras subterráneas; Diana López, psicóloga ambiental de 33 años que investigaba el efecto psicológico de los espacios cerrados; Gabriel Sánchez, técnico en telecomunicaciones de 35 años que instalaba equipos de monitoreo; y Raúl Moreno, guía de montaña de 43 años, con 20 años de experiencia en la Sierra Madre Occidental. Todos tenían familias esperándolos, todos tenían proyectos pendientes, todos tenían razones para regresar a casa esa noche. Todos, excepto Elena, desaparecieron sin dejar rastro. La cueva del Eco Silencioso se encuentra a 95 kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua, en una zona remota de la Sierra Madre Occidental. Durante septiembre de 2020, con las restricciones de la pandemia aún vigentes, el área estaba prácticamente desierta de turistas, lo que la convertía en el lugar perfecto para realizar estudios ambientales sin interferencias humanas. La cueva recibe su nombre por un fenómeno acústico peculiar. A diferencia de otras cavernas donde los sonidos reverberan, aquí cualquier ruido es absorbido completamente, creando un silencio absoluto que muchos visitantes describen como antinatural o inquietante. La expedición había sido planificada durante 6 semanas. No era su primera visita. El grupo había estado allí en 3 ocasiones anteriores, entre julio y agosto de 2020, estableciendo puntos de monitoreo y documentando cambios en la flora y fauna durante el confinamiento mundial. Los mensajes de WhatsApp del grupo muestran el entusiasmo profesional que todos sentían por esta 4ª expedición. El doctor Herrera había detectado actividad inusual en colonias de murciélagos que habían regresado a cavernas previamente abandonadas. Sofía había encontrado nuevas formaciones minerales que parecían haberse desarrollado durante los meses de aislamiento humano. Roberto quería capturar el fenómeno de recolonización natural que estaba ocurriendo en toda la sierra. Pero hubo algo diferente en los días previos a esta expedición, algo que, retrospectivamente, debería haber sido una señal de alerta. El martes 15 de septiembre, 3 días antes de la expedición, Ana Jiménez envió un mensaje al grupo. Alguien más ha estado soñando con esa cueva últimamente.
La respuesta fue inmediata y unánime. Todos habían tenido sueños extraños relacionados con la cueva del eco silencioso durante las últimas 2 semanas. Elena había soñado con voces que venían desde las profundidades. Carmen describía pesadillas donde el agua subterránea se volvía roja. Luis mencionaba sueños donde los murciélagos le hablaban en idiomas antiguos. Cuando Elena fue entrevistada años después sobre estos mensajes, declaró: «En ese momento pensamos que era solo ansiedad por regresar al trabajo de campo después de tanto encierro. La pandemia nos había afectado psicológicamente a todos. Nunca imaginamos que los sueños fueran una advertencia». El jueves 17 de septiembre, el día anterior a la expedición, ocurrió algo más inquietante. El doctor Herrera contactó a un especialista en tradiciones indígenas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, preguntando específicamente sobre leyendas relacionadas con la cueva del eco silencioso. Según el testimonio del doctor Eduardo Morales, antropólogo consultado, la conversación fue extraña. Miguel me preguntó si conocía historias sobre guardianes de cavernas en la tradición rarámuri. Le expliqué que sí existían relatos sobre espíritus protectores de lugares sagrados subterráneos, pero él parecía buscar algo más específico. Me preguntó sobre rituales de transferencia de responsabilidad y sobre personas que voluntariamente se convertían en protectores eternos de sitios especiales. El doctor Morales le explicó que efectivamente existían tales tradiciones, pero que se habían perdido siglos atrás. Sin embargo, mencionó algo que ahora cobra una relevancia escalofriante. Le conté que mi bisabuelo, que era curandero rarámuri, siempre decía que ciertas cuevas elegían a sus protectores, que cuando llegaba el momento del cambio, los espíritus llamaban a personas específicas en sueños, preparándolas para su nueva función. Esa misma noche, Elena Martínez hizo algo que nunca había hecho antes. Configuró su celular para grabar automáticamente todo el audio ambiental durante la expedición. «No sé por qué lo hice», declaró años después. «Algo me decía que necesitaríamos evidencia de lo que fuera a pasar». El viernes 18 de septiembre amaneció con un clima perfecto para la exploración. Cielo despejado, temperatura de 22 grados, viento calmado. Todos los miembros del grupo se despertaron temprano, verificaron su equipo científico y se reunieron en el punto de encuentro acordado, el estacionamiento del centro de investigación donde trabajaba Elena. A las 7:45 de la mañana, 11 personas abordaron 3 vehículos y se dirigieron hacia la Sierra Madre Occidental, hacia la cueva del eco silencioso. Solo uno de esos vehículos regresaría esa noche. Traería únicamente a Elena Martínez, con la ropa desgarrada, los ojos vidriosos y un celular lleno de grabaciones que la ciencia no puede explicar. Eran exactamente las 10:33 de la mañana cuando los 3 vehículos llegaron al punto de acceso más cercano a la cueva del eco silencioso. Elena recuerda este detalle con precisión absoluta porque el doctor Herrera había insistido en que todos sincronizaran sus dispositivos de grabación para crear un registro temporal completo de la expedición. El grupo descendió de los vehículos y comenzó a distribuir el equipo científico: espectrómetros portátiles, medidores de pH para muestras de agua, cámaras térmicas, detectores de gases, equipos de audio especializados y, por supuesto, linternas frontales de alta potencia. Elena llevaba sensores ambientales para medir cambios en la humedad y temperatura. Roberto cargaba 3 cámaras diferentes y equipo de iluminación profesional. Gabriel llevaba repetidores de señal para mantener comunicación con el exterior. Elena recuerda vívidamente el ambiente inicial. Todos estábamos emocionados, pero también había una tensión extraña.
Era como si fuéramos a un lugar sagrado y supiéramos que debíamos mostrar respeto. Diana comentó que sentía una energía diferente en el aire, pero todos asumimos que era por el aislamiento prolongado del sitio durante la pandemia. La caminata desde el punto de estacionamiento hasta la entrada de la cueva tomó aproximadamente 50 minutos. El terreno estaba más selvático de lo usual. La vegetación había crecido considerablemente durante los meses sin intervención humana. Había senderos de animales que no existían en visitas anteriores, y el aire tenía un aroma diferente, más húmedo, más denso, como si el ecosistema hubiera cambiado fundamentalmente. A las 11:25 de la mañana, los 11 investigadores se detuvieron frente a la abertura de la cueva del eco silencioso. Elena describe el momento con una claridad que todavía la perturba. La entrada se veía más grande que en visitas anteriores. Raúl, que conocía la cueva desde hacía décadas, comentó que algo había cambiado en la estructura. Pensamos que quizás las lluvias del verano habían erosionado parte de la formación rocosa. El doctor Herrera tomó la decisión de dividir el grupo en 3 equipos de trabajo especializados. El primer equipo, que él lideraría, se enfocaría en el estudio biológico. Miguel, Luis y Diana explorarían las colonias de murciélagos y otros organismos cavernícolas. El segundo equipo, dirigido por Sofía, realizaría análisis geológicos. Ella, Carmen y Fernando estudiarían formaciones minerales y calidad del agua. El tercer equipo, coordinado por Elena, se encargaría de la documentación. Roberto, Ana, Gabriel y Raúl mapearían la cueva y registrarían todos los cambios observados. Esta división resultó ser crucial. También fue lo que salvó la vida de Elena. El plan era metódico. Los 3 equipos entrarían juntos, avanzarían hasta la primera cámara amplia que habían bautizado como el laboratorio natural, y desde ahí se separarían para realizar sus estudios específicos. Cada equipo tenía comunicación por radio y órdenes estrictas de reportar su posición cada 30 minutos. Elena activó la grabación automática de su celular antes de entrar. 11:47 de la mañana. Los primeros metros fueron completamente normales, relata Elena. El silencio característico de la cueva estaba ahí, pero no nos pareció más intenso que otras veces. Raúl iba adelante con el GPS, Roberto tomaba fotos de referencia cada pocos metros, Ana hacía anotaciones sobre posibles indicios arqueológicos. La primera anomalía ocurrió a los 15 minutos de caminata. Los equipos de Gabriel comenzaron a captar señales de radio. Era imposible, recuerda Elena. Estábamos demasiado profundo bajo tierra, rodeados de roca sólida, pero Gabriel insistía en que estaba recibiendo transmisiones. Nos pidió que nos detuviéramos mientras ajustaba los equipos. Lo que escucharon a través de los altavoces fue perturbador. Fragmentos de conversaciones en español, pero con un acento y vocabulario que parecían ser de décadas atrás. Voces que hablaban sobre el cambio de guardia y los nuevos elegidos. Roberto comenzó a grabar inmediatamente, continúa Elena. Pero cuando reprodujimos las grabaciones minutos después, no había nada. Solo silencio. Continuaron avanzando. A las 12:15 llegaron al laboratorio natural, la cámara amplia donde habían trabajado en expediciones anteriores. Pero algo había cambiado radicalmente. Había estructuras nuevas, describe Elena con voz temblorosa. No formaciones naturales, estructuras construidas, muros de piedra perfectamente tallada, formando patrones geométricos complejos. Era como si alguien hubiera estado trabajando ahí durante meses, construyendo algo que no podíamos entender. Ana Jiménez, la arqueóloga del grupo, se acercó inmediatamente a examinar las construcciones. Sus primeras palabras fueron escalofriantes.
Esto no es prehispánico, pero tampoco es moderno. Es como si fuera de una época que no existe. El doctor Herrera tomó muestras de los materiales de construcción, mientras Carmen analizaba el agua que ahora fluía por canales que definitivamente no estaban ahí en julio. Roberto fotografió todo meticulosamente, pero sus cámaras comenzaron a funcionar de manera errática. Las fotos salían con distorsiones extrañas, figuras borrosas que no correspondían a nada visible. Fue entonces cuando Elena notó algo en su celular. La grabación automática había capturado sonidos que ninguno de ellos había escuchado conscientemente. Voces susurrando en un idioma que no podía identificar, pero que de alguna manera le resultaba familiar. A las 12:45, según el protocolo establecido, los tres equipos debían separarse para realizar sus estudios específicos. Nunca lo hicieron. Raúl encontró algo que cambió todo, recuerda Elena. En una pared que habíamos examinado docenas de veces antes, había aparecido una inscripción en español moderno, pero grabada en la roca, como si hubiera estado ahí durante siglos. La inscripción decía: «Los nuevos guardianes han llegado. El ciclo se renueva. Septiembre 18, 2020». Pero lo más perturbador, continúa Elena, era que estaba firmada con nuestros nombres. Los 11 nombres en el orden exacto en que habíamos entrado a la cueva esa mañana. Diana López, la psicóloga del grupo, fue la primera en sugerir que deberían salir inmediatamente. «Algo no está bien aquí», declaró. «Esta cueva nos está afectando psicológicamente de una manera que no entendemos». Pero cuando intentaron regresar por el mismo camino por el que habían llegado, se dieron cuenta de que la cueva había cambiado. Los túneles no eran los mismos, dice Elena con la voz quebrada por la emoción. Pasillos que habíamos recorrido cientos de veces ahora llevaban a cámaras que nunca habíamos visto. El GPS de Raúl mostraba que estábamos moviéndonos en direcciones imposibles, hacia arriba cuando claramente estábamos descendiendo, hacia el este cuando sabíamos que íbamos hacia el oeste. Lo que siguió fueron lo que Elena describe como las horas de la separación. Su siguiente recuerdo claro es estar en una cámara que no había visto antes, completamente sola, gritando los nombres de sus compañeros y escuchando únicamente el eco distorsionado de su propia voz. Su celular marcaba las 18:20. Habían pasado más de 6 horas desde que había entrado con sus 10 compañeros. «No recuerdo cómo perdí a los demás», admite Elena. «Un momento estábamos todos juntos, tratando de encontrar la salida, y el siguiente momento estaba sola en la oscuridad, con solo la luz de mi celular para iluminar paredes que no reconocía». Pero su celular había seguido grabando durante toda la expedición, y lo que captó durante esas 6 horas desafía toda explicación racional. Elena Martínez emergió de la cueva del eco silencioso a las 19:45 de la noche del 18 de septiembre de 2020, después de 8 horas en el interior. Cuando salió, estaba sola, desorientada y con heridas en las manos que no recordaba haberse hecho. Su ropa estaba desgarrada en varios lugares. Tenía tierra bajo las uñas como si hubiera estado excavando, y sus ojos mostraban signos de shock profundo. Pero lo más inquietante era su expresión, una mezcla de terror y comprensión, como si hubiera visto algo que había cambiado fundamentalmente su percepción de la realidad. «Cuando salí, los 3 vehículos seguían ahí», recuerda Elena. «Por un momento pensé que tal vez los demás habían regresado antes que yo, que tal vez estaban esperándome en los autos, pero cuando me acerqué, todos estaban vacíos. Las llaves seguían donde las habíamos dejado. Los equipos de los demás seguían en los asientos traseros». Elena esperó hasta las 21:00,
gritando hacia la entrada de la cueva cada pocos minutos. Cuando se dio cuenta de que nadie más iba a salir, tomó uno de los vehículos y condujo de regreso a la ciudad para reportar el incidente a las autoridades. Su llegada a la estación de policía de Chihuahua a las 23:30 de la noche marcó el inicio de una de las investigaciones de desapariciones múltiples más complejas en la historia del estado. El comandante Patricia Vázquez, quien dirigió la investigación inicial, recuerda su primera impresión de Elena. Estaba claramente en estado de shock, pero había algo más. Cuando le preguntamos qué había pasado, ella repetía constantemente: necesito revisar mi celular primero. Necesito entender lo que grabé antes de explicar nada. La primera búsqueda comenzó a las 6:00 de la madrugada del 19 de septiembre. Un equipo de 14 rescatistas especializados en cuevas ingresó a la cueva del Eco Silencioso con equipo de iluminación industrial, sistemas de comunicación avanzados y dispositivos de rastreo. Encontraron evidencia de que el grupo había estado ahí. Huellas, marcas de equipos científicos, incluso algunas de las muestras que habían recolectado. Pero de las 10 personas desaparecidas no encontraron rastro alguno. Era como si simplemente se hubieran evaporado, declaró Raúl Mendoza, jefe del equipo de rescate y sin parentesco con el desaparecido. Encontramos sus huellas hasta cierto punto de la cueva, pero después de esa zona era como si nunca hubieran existido. Más desconcertante aún, las estructuras de piedra que Elena había descrito no estaban ahí. La inscripción con sus nombres había desaparecido. La cueva parecía exactamente como había estado en expediciones anteriores. Los rescatistas pensaron que estaba alucinando, recuerda Elena. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que mi celular había grabado todo. La investigación se intensificó durante las siguientes 3 semanas. Equipos especializados mapearon cada centímetro de los túneles conocidos. Trajeron perros rastreadores que perdían completamente el rastro en la misma zona donde Elena recordaba haberse separado del grupo. Instalaron sensores sísmicos para detectar posibles derrumbes internos. Los resultados fueron desconcertantes. La cueva era estructuralmente sólida. No había evidencia de derrumbes recientes. Los análisis geológicos mostraron que la formación no había sufrido cambios en décadas. Elena fue sometida a múltiples interrogatorios, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Todos los resultados eran consistentes. Estaba diciendo la verdad según su percepción, pero su relato contenía elementos que no podían ser verificados físicamente. El doctor Carmen Espinosa, psicóloga forense que evaluó a Elena, emitió un dictamen que se convirtió en parte integral del expediente. La sujeto presenta síntomas consistentes con trauma psicológico severo, pero sus respuestas son coherentes y no muestra signos de psicosis. Su relato, aunque contiene elementos aparentemente imposibles, es consistente en múltiples entrevistas separadas. Pero Elena tenía algo que los investigadores no habían considerado: las grabaciones de su celular. Durante las primeras semanas después del incidente, Elena se había negado a revisar completamente las grabaciones. Tenía miedo, admite. Sabía que había captado algo durante esas horas, pero no estaba segura de estar preparada para enfrentarlo. Finalmente, 3 semanas después del incidente, Elena se armó de valor y escuchó las 8 horas completas de grabación. Lo que encontró cambió todo. Las primeras 2 horas eran normales, explica Elena. Podía escuchar nuestras conversaciones, los sonidos de nuestros equipos, incluso las señales de radio extrañas que Gabriel había captado. Pero después de eso, la grabación mostraba claramente el momento en que el grupo se separó, pero no como Elena lo recordaba. Según el audio, no había sido una separación accidental causada por la confusión de los túneles cambiantes. Podía escuchar a mis compañeros hablando.
continúa Elena con voz temblorosa, pero no conmigo. Estaban hablando con otras voces, voces que yo no había escuchado conscientemente mientras estaba ahí. Y gradualmente, uno por uno, dejaban de responder cuando yo los llamaba. Más perturbador aún, en la grabación se podía escuchar claramente a Elena teniendo conversaciones que ella no recordaba en absoluto. Hay una parte, alrededor de las 4 horas de grabación, donde puedo escucharme a mí misma hablando con alguien, explica Elena. Estoy preguntando sobre mi función y sobre por qué fui elegida para regresar, pero no tengo ningún recuerdo de esa conversación. En esa parte de la grabación se puede escuchar una voz que no pertenece a ningún miembro del grupo original. Una voz que habla en español perfecto, pero con una cadencia extraña, como si las palabras fueran traducidas desde otro idioma. La voz explica a Elena que ella ha sido seleccionada como la portadora de la evidencia, que su función es regresar al mundo exterior con prueba de lo que ocurrió, para que cuando llegue el momento adecuado, otros puedan encontrar a quienes eligieron quedarse. La grabación termina abruptamente, dice Elena. Un momento estoy hablando con esa voz, y el siguiente momento estoy sola, gritando los nombres de mis compañeros, como si todo lo anterior hubiera sido editado de mi memoria. Elena mantuvo las grabaciones en secreto durante 4 años. No se las mostró a los investigadores. No se las compartió con las familias de los desaparecidos, no las subió a Internet. ¿Quién me iba a creer?, explica. ¿Cómo le explicas a la esposa del doctor Herrera que tienes una grabación donde su esposo acepta voluntariamente convertirse en guardián de algo que no entendemos? ¿Cómo le dices a los hijos de Roberto que él eligió no regresar? Pero hace 3 semanas algo cambió. Elena comenzó a recibir mensajes de texto de números desconocidos. Mensajes que contenían coordenadas geográficas de otras cavernas en México, junto con fechas específicas y la frase, «Es hora de mostrar la evidencia». Los mensajes vienen de los números de teléfono de mis compañeros desaparecidos, explica Elena. Números que fueron cancelados por las compañías telefónicas hace 3 años. Ahora, 4 años después, Elena ha decidido romper su silencio. Ha entregado las grabaciones a investigadores independientes y ha aceptado regresar a la cueva del eco silencioso para una nueva expedición. Sé que suena imposible, dice Elena. Sé que la gente pensará que estoy loca, pero tengo evidencia. Tengo pruebas de que lo que pasó ese día trasciende lo que entendemos sobre la realidad. Y creo que mis compañeros están tratando de contactarme porque algo está por cambiar. Algo que requiere que el mundo sepa la verdad. La expedición de retorno a la cueva del eco silencioso se realizó el 15 de octubre de 2024, exactamente 4 años y 27 días después de la desaparición original. Esta vez, Elena no iba sola. El equipo estaba conformado por investigadores independientes especializados en fenómenos anómalos. Dr. Fernando Aguilar, geólogo forense de la Universidad Nacional. Doctora María Santos, antropóloga especializada en tradiciones indígenas. Carlos Méndez, técnico en audio forense. Y Elena Martínez, armada con las grabaciones originales y un nuevo celular configurado para capturar evidencia en múltiples formatos. No era una expedición científica convencional, explica el doctor Aguilar. Elena había compartido con nosotros fragmentos de las grabaciones originales. Lo que habíamos escuchado desafiaba toda explicación racional, pero la evidencia de audio era innegable. Teníamos que investigar. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, encontraron cambios inmediatos que no habían estado ahí en 2020. Había nuevas formaciones rocosas alrededor de la entrada, describe la doctora Santos. No erosión natural,
sino construcciones deliberadas, piedras apiladas en patrones específicos que reconocí como marcadores ceremoniales rarámuris, pero usando técnicas de construcción que no correspondían a ningún período histórico conocido. Elena se adelantó hacia la entrada, reproduciendo en su celular fragmentos de las grabaciones originales. El efecto fue inmediato. Desde el interior de la cueva comenzó a escucharse un eco que no era simplemente la reverberación natural del sonido. Era como si la cueva estuviera respondiendo, recuerda Carlos Méndez. Cada vez que Elena reproducía una parte de la grabación original, escuchábamos una respuesta desde adentro. No un eco, sino una respuesta activa. Cuando ingresaron a la cueva, con todos los equipos de grabación funcionando, se dirigieron directamente hacia el área donde Elena recordaba haberse separado de sus compañeros. El camino era exactamente como Elena lo recordaba, pero ahora había marcas en las paredes, símbolos tallados en la roca que parecían formar un mapa o un conjunto de instrucciones. Los símbolos no estaban ahí en las búsquedas de 2020, confirma el doctor Aguilar, pero según nuestro análisis, fueron tallados recientemente. La roca mostraba signos de trabajo manual con herramientas modernas. 40 minutos después de ingresar, llegaron a una cámara que no aparecía en ningún mapa previo de la cueva. Era exactamente el lugar que Elena había descrito. Una construcción de piedras perfectamente talladas, con canales de agua que no tenían fuente aparente, y las mismas inscripciones que había mencionado en su testimonio. Pero ahora había algo más. En el centro de la cámara había 10 estructuras que parecían ser sarcófagos de piedra, cada uno marcado con el nombre de uno de los compañeros desaparecidos de Elena, y en cada sarcófago había objetos personales: el espectrómetro del doctor Herrera, la cámara de Roberto, las herramientas de Gabriel. No eran tumbas, aclara Elena. Podíamos sentir que había algo vivo dentro, una presencia, una energía, como si mis compañeros estuvieran ahí, pero transformados en algo diferente. La doctora Santos se acercó a examinar las inscripciones alrededor de los sarcófagos. Estaban escritas en español moderno, pero usando símbolos que reconoció como parte de tradiciones espirituales rarámuris relacionadas con la protección de lugares sagrados. Las inscripciones describían un proceso de transformación voluntaria, explica la doctora Santos. Según los textos, individuos específicamente llamados podían elegir convertirse en guardianes eternos de portales dimensionales, manteniendo cerradas conexiones entre nuestro mundo y otros planos de existencia. Fue entonces cuando Elena reprodujo la parte más perturbadora de su grabación original, la conversación que no recordaba haber tenido. Al escuchar la grabación en la cámara, uno de los sarcófagos comenzó a emitir una luz tenue, y desde adentro se escuchó una voz familiar, la voz del doctor Miguel Herrera. «Elena», decía la voz, clara y reconocible, «finalmente has regresado. Ya es hora de que entiendas completamente lo que ocurrió aquí». Lo que siguió fue una explicación que ninguno de los investigadores estaba preparado para escuchar. Según la voz del doctor Herrera, la cueva del eco silencioso es uno de múltiples puntos de conexión entre dimensiones que existen en todo el planeta. Durante siglos, estos puntos han sido protegidos por guardianes humanos que voluntariamente sacrifican su existencia individual para mantener cerradas conexiones que podrían resultar catastróficas para la humanidad. Durante la pandemia de 2020, explicaba la voz, el aislamiento global debilitó las barreras entre dimensiones. Los guardianes existentes, que habían estado protegiendo estos sitios durante décadas, necesitaban ser reemplazados por individuos con preparación científica específica.
Elena y su equipo habían sido seleccionados no por casualidad, sino porque sus especialidades complementarias los convertían en guardianes ideales. Un biólogo para entender las formas de vida interdimensionales, una química para analizar sustancias de otros planos, un fotógrafo para documentar entidades no visibles al ojo humano. Pero Elena fue elegida para una función diferente, continuó la voz del doctor Herrera. Ella debía regresar como testigo, como portadora de evidencia, para que cuando llegara el momento adecuado, otros científicos pudieran entender la verdad y tomar decisiones informadas.